Bueno, y hoy vamos a continuar hablando sobre los límites que empezamos en la última clase. Lo primero que voy a repasar es esa definición de límite tan formal, esa definición que se llama definición de Cauchy del límite, que tiene toda esa simbología un poco abstracta, que después de que uno lo va escuchando varias veces, como que se va tornando un poco más amigable. ¿Está? Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar lo que enuncia la definición formal de límite y establece que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a b, si y solo si, dado un épsilon positivo y arbitrario, existe un delta función de ese épsilon, tal que para todo X perteneciente al entorno reducido de centro A y radio delta, se cumple que el f de X pertenece al entorno de centro B y radio épsilon, o lo que es lo mismo, valor absoluto de f de X menos B menor que épsilon. Vamos a tratar de recordar un poco lo último que habíamos planteado a modo de ejemplo, como para entender un poco más. Yo les había hablado de esa situación de la vida en la que imagínense que ustedes tienen un sistema de calderas, tenemos en el eje de las Y la presión generada en el sistema de calderas y en el eje de las X la temperatura. O sea, tenemos dos variables en juego, la variable independiente, que sería la temperatura, es la que depende solo del operador, quiere decir que el operador regula qué temperatura pone en el termostato, y en el eje de la Y tenemos la presión, que sería la variable dependiente, es decir, el operador fija la temperatura en el termostato de esa caldera y entonces se genera como consecuencia una presión dentro de la caldera. La X es la variable independiente porque su valor solo depende del operador y la presión, ¿tá?, va a ser en este caso la variable dependiente, porque su valor, el valor que conseguís de presión dentro de la caldera, depende de la temperatura a la que previamente hayas colocado el termostato. Entonces, ¿cuál es la idea? El proceso es un poco al revés. Yo para decidir qué temperatura coloco en el termostato, primero debo de haber leído la bibliografía o investigado o me tienen que haber dicho que para desencadenar esta presión que quiero dentro de la caldera, porque a esa presión va a tener lugar, por ejemplo, una reacción química, para conseguir esta presión dentro de la caldera, entonces un error en esa presión del entorno D, y bueno, la bibliografía me lo dirá, dentro de qué margen en realidad me serviría una presión igual para que se desencadene la reacción. Es decir, yo leo la bibliografía y me dice, bueno, usted para hacer tal proceso químico necesita tener una presión de 1 atmósfera. Bien, pero como siempre, 1 atmósfera y puedo moverme en torno a esa 1 atmósfera en un cierto intervalito. Es decir, generalmente es muy difícil que consiga generar una presión exacta de 1 atmósfera, pero quizás me sirva una presión en torno a ese valor de 1 atmósfera que necesito, que es B, y de repente, bueno, si consigo 1,05 atmósferas o 0,995 atmósferas de presión adentro de la caldera, igual la reacción química que quiero va a tener lugar. Esa amplitud o ese margen de error que me voy a permitir tener en la presión desencadenada o generada en la caldera es lo que yo llamo el épsilon. ¿Tá? El épsilon es el error que te vas a permitir tener en la variable dependiente. El error que me voy a permitir tener entonces en la presión me lo, digamos, dictaminó lo que yo estudié, o me lo dijo mi jefe, me dijo, bueno, usted tiene que generar una presión de 1 atmósfera más menos 0,05 atmósferas. ¿Tá? Me dio un margen de error.
Perfecto. Estudiado cuál es el error que me puedo permitir tener en la presión, que es la variable dependiente, entonces va a quedar establecido otro error, que es el error que te vas a permitir tener en la variable independiente. Es decir, perfecto, yo quiero generar una presión de una atmósfera, pero la bibliografía me dice que en realidad me sirve una atmósfera más o menos 0.5, imagínate, ¿tá? O sea, entre 0.95 y 1.05 atmósferas te sirve. Pero para generar una presión que caiga exactamente en este intervalito, posiblemente vos tengas que fijar dentro de qué intervalito de error puede caer la temperatura que en realidad colocás en el termostato, porque generalmente los termostatos son dispositivos que vienen de fábrica, todo instrumento que viene de fábrica ya viene contemplado el error que puede tener, es decir, yo puedo colocar la perilla, la aguja, aparentemente en una temperatura de, imagínate, 300 Kelvin, que me dice el cálculo matemático, pero en realidad, aunque yo coloque la perilla a 300 Kelvin, probablemente no sean exactamente 300 Kelvin los que se generan de temperatura. Entonces debe haber un margen de error. Entonces, vos sabés el error que podés cometer en la presión y en función de eso queda establecido a través de una cuenta cuál es el error que podés tener en la temperatura. Entonces, en virtud del error que calculás podés tener en la temperatura, será el termostato que vas a utilizar. Si tiene que ser más fiel, menos fiel, ¿tá? Más estricto, menos estricto. ¿Tá? Obviamente que cuanto más exacto sea el termostato que tenga que utilizar, más gasto es para el dueño de la empresa. Entonces él calcula muy bien todo esto porque atrás de esto hay costos. ¿Tá? Entonces, repito, dado el error que te vas a permitir tener en la variable dependiente, va a quedar determinado el error que voy a permitirme tener en la variable independiente, que es delta. De tal forma que para cualquier valor de temperatura que yo elija dentro del entorno reducido de centro A y radio delta, es decir, para cualquier valor de temperatura que en realidad tomes dentro de ese intervalo que ampara el error, te asegures que la correspondiente presión generada caiga realmente en el entorno de error permitido por la bibliografía. Eso es como tenés que interpretar a grandes rasgos lo que dice este simbolismo tan abstracto. Yo acá les punteé un poco eso que traté ahora de explicarte con el ejemplo del sistema de calderas. Épsilon es la medida del error que el operador se va a permitir tener en la determinación de la variable dependiente. En el cuento de sistemas de caldera sería en la presión. Elegido el error que puedo cometer en la variable dependiente, porque lo leí, porque me lo dijo mi jefe, lo que sea, determino entonces el error que puedo permitirme tener en la variable independiente, es decir, en la temperatura. Y a consecuencia de eso será la decisión que tomo sobre qué termostato comprar. Luego, una vez que seleccionaste entonces, en realidad, con el termostato, lo moviste para generar esa temperatura que la bibliografía te dijo que tenías que tener, nos vamos a asegurar de que al trabajar fijando la aguja en ese valor, por más que difiera un poco exactamente de ese valor, los f de x que se generen, o sea, las presiones desencadenadas, sigan quedando dentro del margen de error que la bibliografía me permite tener. Bueno, este era un poco otra vez el desmenuzamiento entonces de esa definición tan formal del límite, que fue hecha por Cauchy. Ahora, otro teorema importante que habrán visto en ese primer paquete de material que yo les mandé es el teorema que plantea que para que exista el límite finito de una función para una cierta tendencia, sus límites laterales deberán existir, ser finitos e iguales. Es decir,
Para que exista el límite de f de x para x tendiendo a y me dé un número, o sea, que sea finito significa que te dé un número, voy a necesitar que los dos límites laterales coincidan. ¿Está claro? En otras palabras, para que exista el límite de f de x cuando x tiende, por ejemplo, a 8 y me dé un número, el límite de esa función cuando me arrime al 8 por derecha tiene que darme lo mismo que el límite de esa función cuando me arrimo al 8 por izquierda. ¿Está? Cada uno de estos es lo que nosotros llamábamos un límite lateral. Este signo como índice superior en una tendencia me marca por qué lado me arrimo a esa tendencia. Entonces, un signo de más como índice superior en la tendencia me indica que me estoy arromando a ese valor por la derecha, mientras que un signo de menos como índice superior en la tendencia indica que me arrimo a ese valor por la izquierda. ¿Está claro? Bien, vamos a ver, seguimos y ahora vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. Nosotros habíamos estado viendo que el límite era una herramienta que me permitía a mí estudiar o investigar cómo se comportaba la función cuando yo me arrimaba a cierto valor de la variable independiente podía arrimarme por la izquierda, podía arrimarme por la derecha. ¿Está? Y lo hacíamos generalmente, el cálculo del límite, construyendo tablas. Pero ¿qué es lo que pasa? Voy a tener que siempre calcular el valor de un límite a través de la construcción de una tabla, porque realmente es un procedimiento medio engorroso, me lleva su tiempo. Bueno, no. Vamos a aprender otra forma de calcular el valor de un límite. Por supuesto que voy a llegar exactamente al mismo resultado, pero me voy a ahorrar la construcción de la tabla. Entonces, por ahí hay una reglita que establece que el primer paso para el cálculo de un límite consiste en reemplazar x, que es la variable independiente generalmente, por el valor que indique la tendencia. Es decir, por ejemplo, x lo voy a cambiar por casi a. La tendencia acá es a. Entonces, vos vas a empezar por cambiar x por un valor que es casi el valor de a. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo numérico. Cuando yo cambie en mi función la x por algo que es casi a y haga cuentas, voy a tener tres opciones. Que el resultado me dé un número, que el resultado me dé infinito, o que el resultado me dé lo que voy a llamar una indeterminación. Pero, ¿qué es una indeterminación? Bueno, podemos decir que una indeterminación en principio sería como una pared o muro que oculta el verdadero resultado del límite. Es decir, si yo quiero descubrir el resultado que esa pared oculta, me voy a tener que deshacer de esa pared. Y como van a haber distintos tipos de paredes, o sea, de indeterminaciones, van a haber distintos métodos para deshacerte de cada indeterminación. Y nosotros vamos a ir aprendiendo algunos métodos para deshacernos de cierto tipo de indeterminación. Pero ahí iremos más adelante. Bien, veamos un ejemplo. Supongamos que me piden calcular el límite de menos 3x más 5 cuando x tiende a menos 1. Vuelvo a repetir que esta terminología, esto que yo digo x tiende a menos 1, me indica que la x va a tomar valores tan próximos al menos 1 como yo quiera, pero nunca va a llegar a tomar exactamente el valor menos 1. X tiende a menos 1, se va a ir arrimando al menos 1, tanto como yo quiera, pero nunca va a tomar exactamente el valor menos 1. Y entonces vos lo que vas a querer o lo que pretendés es investigar cuando te estás aproximando al menos 1 en la variable independiente, tu correspondiente f de x
a qué tiende. Entonces, ¿cómo voy a calcular este límite sin tabla? La regla que te dicté más arriba establece que vos vas a empezar por cambiar en la expresión de la función la x por algo que en realidad es casi menos 1. Es decir, yo voy a venir acá y voy a cambiar x casi por menos 1, ¿tá? Ojo que esto es un casi menos 1. O sea que en realidad esto te da casi 3 más 5, casi 8, ¿tá? Aunque ponemos el igual, en realidad es casi 8, ¿tá? Bien, a ver otro ejemplo. Supongamos que ahora quieren que calcule este límite. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto me dice que la x se va a arrimar al 2 tanto como quiero, pero nunca llega a tomar exactamente el valor 2. Para hacer el cálculo, vos reemplazás en la expresión la x por algo que es en realidad casi 2. Entonces es casi 2 al cuadrado más un 3 por casi 2 menos 7. Sería casi 4 más casi 6, casi 10 menos 7, casi 3. ¿Y cómo interpreto la información que me da este cálculo, este límite que acabo de calcular? Si yo hiciera el dibujo de esta función, fíjate que es una función cuadrática, el dibujo es una parábola. Bien, entonces si yo hago el dibujo, le determiné las raíces, las coordenadas del vértice, el signo, hice una tabla, en fin, el dibujo que se genera es el verde. Entonces, cuando vos querés calcular el límite de esa función cuando x tiende a 2, significa que vos querés ir tomando valores de x cada vez más próximos a 2, te podés ir arrimando por la izquierda o me puedo ir arrimando por la derecha. Y quiero investigar, en la medida que me voy arrimando a ese valor, en este caso era el 2, por la derecha y el 2 por la izquierda, ¿a qué tendería el correspondiente f de x? Entonces, fíjate, cuando yo me arrimo al 2 por la derecha, voy hacia el 2 por la derecha, los correspondientes f de x tienden a tomar este valor que estaría entre 10 y 15. ¿Está? A ver, ¿para qué me quedó el gráfico? Me quedó. Está. Después, cuando yo me arrimo, en realidad sería un 3. Espera que no sé por qué me quedó la escala 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, 6 y 4, 10, menos 7, 3. Ah, porque este dibujo me quedó corrido. Este dibujo no es exactamente, yo después lo cambio. ¿Tá? Pero la idea es esta, cuando vos te arrimás por un lado y por el otro, si yo me arrimo por derecha, las correspondientes f de x tienden a tomar este valor que supuestamente debería ser el 3 que está acá, y cuando yo me arrimo en este caso al 2 por izquierda, los correspondientes f de x tienden a tomar este valor y debería darme también 3. Lo que pasa es que me quedó la escala corrida. Ahora después arreglo el dibujo cuando te lo mando. ¿Está? Ahora, supongamos que querés calcular este otro límite. Fíjate en este caso. Supuestamente cambio la x por algo que es casi 6. 3 por 6, 10, casi 18 arriba, y abajo sería casi 0, porque la x es casi 6. Si fuera 6, acá abajo te da un 0 redondo, y dividir por 0 no existe en matemática. Lo que pasa que acá abajo, por eso yo te aclaré, es casi 0, porque la x es casi 6. Entonces, un número sobre algo que es casi 0 nos da infinito. Ustedes pueden probar en la calculadora que si el 18 lo dividís por un número que es casi 0, o sea, miniatura, 0,000001, te va a dar un número extremadamente grande. ¿tá? Entonces eso lo solemos abreviar así. Un número sobre algo que tiende a 0, vuelvo a repetir que no es 0, porque si esto fuera 0, no existe dividir por 0, va a tender a infinito. Bien, y acá otro ejercicio entonces para discutir, pero ahora un poquito más voluminoso.
En este caso, yo les daba una función partida. Acuérdense en que una función partida es la que no responde a una sola fórmula matemática, sino que, según la zona en la que yo me encuentro, irá respondiendo a distintas fórmulas matemáticas. Esto era un ejemplo de una función partida y te pedían representar la función sobre un par de ejes coordenados, luego hallar dominio y recorrido, que podemos visualizarlo a partir del gráfico. Después estudiar el comportamiento de la función en las proximidades de -4, estudiar el comportamiento de la función en las proximidades de 2. ¿Existe el límite de la función cuando x tiende a 2? Justifica. ¿Y cuando x tiende a -4? Bien. Vamos a empezar por hacer la representación gráfica de esta función partida. Yo lo primero que hice fue colocar sobre un eje de abscisas, digamos así, los separadores de zonas, ¿tá? Fíjate que era este modelo para los x menores o iguales que -4, o sea que es este modelo, si estoy a la izquierda de -4, entre -4 y 2 es este otro modelo, zona B, y luego a la derecha del 2 es este otro modelo, y entonces le llamo zona C. Entonces yo, para hacer el dibujo de esta función partida, voy a entrar a trabajar en cada una de estas zonas. Como decíamos, en la zona A, que es a la izquierda del -4, el modelo matemático válido es este que está acá. Pero esto, recordad que el f de x es lo mismo que un y igual esto, es lo que yo llamaba un modelo lineal, y por consiguiente el dibujo del modelo lineal es una recta. Lo único que necesito entonces para dibujar la recta es una tabla con hasta 3 puntos. Entonces yo acá vine, tomé 3 valores cualesquiera de x. Vos podés tomar cualquier valor de x que quieras, no tiene por qué necesariamente caer en esta zona, pero te conviene que por lo menos uno de los valores elegidos sea el separador de zonas, porque yo así entonces sé exactamente el dibujo de esta zona hasta dónde llega, ¿tá? Por eso incluí el -4 en mi tabla. Reemplacé aquí la x por los valores seleccionados y calculé los y correspondientes. Después estaba la zona B, la del medio, donde el modelo matemático que corre es el cuadrático. Si tenemos un modelo cuadrático, sabemos que el dibujo es una parábola, pero ¿qué necesitan ustedes? Calcularle a la parábola para poder dibujarla. Ya habíamos hablado que necesitamos sus raíces, las hice por Bhaskara, necesitamos el signo, que una vez hecho me va a ir mostrando no solamente por dónde corta el gráfico al futuro eje de las X, sino que ya me va diciendo las zonas por donde pasa el dibujo. Fíjate que si del 1 a la derecha el signo es menos, tu dibujo queda por debajo del eje y entonces tacho lo contrario. Le determinábamos el vértice, la X del vértice era esta fórmula. ¿Tá? Fíjate que vos en tu caso tenés un A-1, un B-3, un C4, así que cuando acá decía menos B, acordate que esto quería decir mi B con signo contrario, por eso puse 3, y abajo sobre 2A me dio esto. La y del vértice voy a la función de partida y cambio entonces la x por la x del vértice y opero, y luego hago una tablita. Para que no me quedara tan largo para abajo, digamos, estos 3 puntos irían acá abajo, y entonces ya, ahora después vamos a ver el dibujo en la próxima hoja, cómo me quedó. Y por último, en la zona C, la que estaba más a mi derecha, volvías a tener un modelo lineal, el dibujo era una recta, y entonces para construirla simplemente una tabla de valores. Te convenía incorporar en esa tabla el separador de zona para saber bien a partir de qué punto arrancaba esa recta. ¿Sí? ¿Está acá? Y bueno, y con eso me fui a un par de ejes coordenados, que si quieren pueden trabajar en papel cuadriculado. Acá, punteado, marqué los separadores de zonas. A la izquierda del -4 era esta recta,
que pinté con color, era hasta el -4 incluido, por eso hay un punto. Entre -4 y 2 era esta parábola, por eso pinté de esa parábola, está en verde, solo lo que está entre -4 y 2. Y luego, a la derecha del 2 era válida esta recta. ¿Tá? Era a la derecha estricta del 2, por eso ves la punta de flecha. Muy bien. Una vez hecho el croquis, que tuve que estudiar zona por zona, el problema pedía hallar dominio y recorrido. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el dominio se leía en el eje de las Y y el recorrido en el eje de las, perdón, el dominio en el eje de las X, el recorrido en el eje de las Y? Entonces, ¿para qué valor de X existe dibujo? En realidad, para cualquier valor de X tenés dibujo, porque incluso acá que hay un salto, cuando la X vale 2, acá la función toma este valor que aparece bien marcado por el punto. Entonces, para cualquier valor de X que tú tomes, encontrás una correspondiente imagen. Ergo, el dominio son todos los reales. Y el rango o recorrido que se leía en el eje de la Y, entonces yo voy a mirar el eje de la Y y me voy a preguntar, ¿para qué valores de Y tengo una preimagen asociada? Fíjate que por debajo del -6 no hay ningún valor de Y asociado a dibujo. O sea, del -6 incluido para arriba hay dibujo, y a partir de ahí siempre hay dibujo, porque esto acordate que continúa indefinidamente, y esto también. Entonces el rango recorrido es leído en el eje de la Y, del -6 incluido para arriba, o sea, hasta el más infinito. Por último, me pide analizar el comportamiento de la función cuando me arrimo al -4. No me dijo por qué lado me arrimo al -4, entonces yo voy a calcular los dos límites laterales. Es decir, voy a calcular el límite de la función cuando me arrimo al -4 por derecha y el límite de la función cuando me arrimo al -4 por izquierda. Pero resulta que si me arrimo al -4 por derecha, vengo por acá, de este lado del -4 es válido el modelo cuadrático, así que para calcular ese límite tenés que usar la fórmula de la función del modelo cuadrático. Y luego simplemente cambiar la X por -4, hacer cuentas, ¿ves? Este menos queda aparte, -4 a la 2 es 16, o sea que te va quedando -16, más 12, -4 más 4, 0. ¿Y qué quiere decir este 0 como índice superior en un resultado? Que me arrimo a este valor por arriba de una horizontal. Como tengo el dibujo, fíjate, que si vos te venías arrimando al -4 por derecha, los correspondientes f de x vienen arrimándose al valor 0 en y, pero lo vienen haciendo desde arriba de una horizontal. Por eso, como tengo el dibujo, hasta puedo poner 0 más. ¿Y qué pasa si me arrimo al -4 por izquierda? Si vos te vas a arrimar al -4 por izquierda, voy hacia el -4 por izquierda. De este lado es válido el modelo lineal, la f sub a. Entonces tengo que usar el f sub a para calcular ese límite. Cambio todas las x por -4 y me da de nuevo 0. ¿Está? Fíjense. Pero como tengo el dibujo, fíjate, en la medida que las x van tomando valores cada vez más próximos a -4, tus f de x van tendiendo al valor 0. Y lo van haciendo desde arriba de la horizontal. Por eso incluí el 0 más. Ahora, fíjense que los dos límites laterales me dieron iguales. Ergo, según el teorema que hoy recapitulamos más arriba, si los dos límites laterales coinciden y son finitos, entonces va a existir el límite de la función cuando x tienda simplemente a 4 sin aclarar por qué lado, y va a tomar el mismo valor que sus límites laterales.
Ahora, también me pedías que yo determinara cómo se comportaba la función cuando me arrimaba al 2 y no me dijiste por dónde. Entonces voy a calcular por izquierda y por derecha, o sea, los dos límites laterales. Si vos te vas a arrimar al 2, vamos a suponer, por derecha, me vengo arrimando al 2 por la derecha, de este lado del 2 es válido el modelo f sub c. Así que 2 por derecha, tengo que usar el f sub c, que era el modelo lineal. Cambio la x por 2, 4 menos 6, menos 2. Y esto lo pongo porque ya que tengo el dibujo, te puedo decir si me arrimo a ese menos 2 desde arriba de una horizontal o abajo. A ver, veamos. Si me estoy arrimando al 2 por la derecha, fíjense cómo los correspondientes f de x tienden a tomar este valor que era menos 2 y lo estás haciendo por arriba de una horizontal. Por eso es menos 2 más. Y si me voy a arrimar al menos 2 por la izquierda, me vengo arrimando por acá, a la izquierda de menos 2, a la izquierda del 2, perdón, es válido el modelo cuadrático. Así que para calcular cuando me arrimo a 2 por izquierda, uso el f sub b, cambio todas las x por 2, 2 a la 2, 4, menos 6 es menos 10, más 4, menos 6. Y acá no lo puse, pero como tengo el dibujo, hasta te podría haber dicho, si me estoy arrimando al 2 por la izquierda, los correspondientes f de x tienden a tomar el valor menos 6 y se vienen arrimando por arriba de una horizontal. Así que hasta te podría haber puesto menos 6 más. Cuando voy a ver cómo me dieron los dos límites laterales, resulta que en este caso me dieron distintos. Y si los límites laterales son diferentes, entonces puedo decir que no existe el límite finito de f de x cuando x tiende a 2. ¿Está? Y así estamos viendo la aplicación de ese importante teorema.